Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Vimos anteriormente el sistema universal de protección de derechos humanos. Ahora veamos cómo se configuran esos sistemas. Como su nombre lo dice, son organizaciones que tienen ciertas regiones del mundo. Me parece que el modelo a seguir ha sido la Organización de Protección de Derechos Humanos Europea. Y de esta manera podemos ver que desde la década de los 50, la década de los 60, se ha creado un sistema de protección europeo de derechos humanos compuesto, me refiero concretamente a tratados internacionales, el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, y por otra parte a toda una estructura de carácter judicial. Esto es importantísimo porque como les decía, parte del segundo piso que tienen los estados. Es decir, hay una clara obligación para que los individuos acudan a sus sistemas internos, pero en caso de que no tengan éxito en la protección de los derechos humanos, inmediatamente se abre la posibilidad de acudir a los sistemas internacionales, en este caso regionales, en este caso europeos. En sus orígenes, el sistema europeo contaba de dos instancias: una Comisión Europea y por otra parte una Corte Europea de Derechos Humanos. Pero últimamente solamente existe la Corte Europea, desapareció la Comisión Europea. La Comisión Europea funcionaba como una especie, para entenderlo mejor, una especie de agente del Ministerio Público que iniciaba las investigaciones y emitía una resolución. Por características concretas del sistema se pensó que no era necesario un procedimiento tan largo de doble tipo, con asuntos que pasaban primero por la Comisión Europea y se decidió entonces suprimirla. Esa decisión está todavía siendo evaluada por la doctrina de derecho internacional. Algunos consideran que no fue lo más adecuado. Pero así es el sistema, es un sistema con cortes en donde participan jueces especializados en la materia. Este modelo fue tomado también en América Latina, inclusive también en África, donde también tienen un sistema judicial de protección de derechos humanos. Pero en lo que se refiere al sistema regional, estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde 1969, y de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, se tiene un sistema de protección, de cumplimiento precisamente de la Convención Americana, de doble tipo. Es decir, primero con una comisión interamericana que realiza investigaciones y emite al final de cuentas una recomendación. Si no es cumplido por parte del Estado esa recomendación, entonces hay la posibilidad de que la Comisión Interamericana vaya a la Corte Interamericana. El sistema también americano ha evolucionado. Pero quiero detenerme también un tanto en cuál es la consecuencia de una resolución de la Comisión Interamericana. Hay una corriente de juristas, por ejemplo, que dicen que es simplemente una recomendación. El Estado puede o no cumplirlo. Y quizás estrictamente desde el punto de vista formal y teórico, eso sería. Es decir, es una mera recomendación que emite la Comisión Interamericana. Pero desde el punto de vista estricto, yo diría que si una comisión, un órgano especializado en protección de derechos humanos, está diciendo que se está violando o está emitiendo una recomendación para un Estado en donde se está probando que hay una violación de derechos humanos, eso significaría que precisamente está incumpliendo un tratado internacional. En el caso concreto, es la Convención Americana. En consecuencia, yo considero que esas resoluciones son jurídicamente obligatorias. En el caso de que no se ha cumplido por parte del Estado, el Estado se niegue
a reconocer su violación de derechos humanos, entonces hay la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte Interamericana funciona en San José de Costa Rica, está compuesta de 7 jueces especializados, son representantes de la judicatura o de los sistemas jurídicos de América Latina fundamentalmente y de los Estados Unidos, aunque hay que hacer una observación aquí, que los Estados Unidos no son parte de la Corte Interamericana, ni siquiera de la Convención Americana, lo mismo sucede con Canadá, y sin embargo tienen posibilidades de tener jueces en la Corte Interamericana. Entonces, el sistema interamericano está compuesto, les digo, por esas dos opciones, no son opciones, sino es dos instancias, una que es la Comisión Interamericana y la otra es la Corte. Esos serían las características más importantes del sistema interamericano, tomando en cuenta también que la Corte Interamericana ha dictado una jurisprudencia bastante copiosa, bastante abundante y por otra parte también muy relevante. Por ejemplo, en el caso de México, estas resoluciones dictadas por la Corte son jurídicamente obligatorios, por supuesto, cuando sea el Estado mexicano, pero pero también se pueden tomar en cuenta en los asuntos que se tomen. Es decir, es una especie de jurisprudencia que los jueces locales pueden tomar en consideración, sí, por supuesto, sí se invoca por parte de las partes. Este sistema interamericano existe, insisto, como un segundo piso. Esto va unido precisamente a la obligación que tienen los estados de cumplir los tratados internacionales. Para concluir, quiero decirle que no solamente la Convención Americana es obligatoria para los estados, y no solamente la Convención Americana conoce la Corte, sino hay una gran variedad de tratados internacionales, e inclusive quiero decirles que con una opinión consultiva de la Corte también hay posibilidad de incorporar tratados internacionales que no estrictamente tengan que ver con derechos humanos, sino que contengan normas de derechos humanos. Y ahí hay casos bastante sonados en la experiencia interamericana. Muchas gracias.